353. Esclerodermia. Definición y clasificación. La esclerosis sistémica es una enfermedad poco frecuente, compleja, de heterogeneidad clínica y manifestaciones clínicas diversas, con evolución crónica, a menudo progresiva y que causa discapacidad, desfiguración y mortalidad sustanciales. Puede afectar a cualquier órgano, figura 353, 1. Existe una variabilidad marcada entre los pacientes con esclerosis sistémica respecto a los patrones de compromiso cutáneo, complicaciones orgánicas, ritmo de progresión de la enfermedad, respuesta al tratamiento y supervivencia. Las etapas tempranas de la esclerosis sistémica se acompañan de manifestaciones inflamatorias notables, pero con el tiempo, las alteraciones estructurales en múltiples lechos vasculares y la disfunción visceral progresiva por la fibrosis y atrofia dominan el cuadro clínico. En el cuadro 353, 1, se presentan los criterios de clasificación para el diagnóstico de esclerosis sistémica. Aunque el rasgo distintivo de la esclerosis sistémica es la piel gruesa e indurada, esclerodermia, también hay cambios cutáneos en las formas localizadas de la esclerodermia, junto con múltiples trastornos metabólicos, hereditarios y autoinmunitarios. Cuadro 353, 2. En términos generales, los pacientes con esclerosis sistémica pueden separarse en dos grandes subgrupos definidos por el patrón de compromiso cutáneo, manifestaciones clínicas, datos de laboratorio y evolución natural. Cuadro 353, 3. La esclerosis sistémica cutánea difusa por lo general se acompaña de induración cutánea extensa que comienza en los dedos, esclerodactilia, y asciende de las zonas distales a las proximales de las extremidades y al tronco. En estos pacientes, se desarrollan con rapidez enfermedad pulmonar intersticial y la enfermedad renal aguda. En contraste, en pacientes con esclerosis sistémica cutánea limitada, el fenómeno de Raynaud suele preceder a otras manifestaciones de la enfermedad, a veces por años. En estos casos, el compromiso de la piel permanece confinado a los dedos, parte distal de las extremidades y cara, no afecta el tronco. Antes, el conjunto de calcinosis cutánea, fenómeno de Raynaud, trastornos de la motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias se llamaba síndrome CREST. En la esclerosis sistémica cutánea limitada, el compromiso visceral tiende a tener una evolución insidiosa. Las úlceras digitales isquémicas, hipertensión arterial pulmonar, hipotiroidismo y cirrosis biliar primaria pueden aparecer como complicaciones tardías. En algunos pacientes, el fenómeno de Raynaud y las manifestaciones clínicas y de laboratorio características de la esclerosis sistémica ocurren en ausencia de engrosamiento cutáneo detectable. Este síndrome se llama esclerosis sistémica sin esclerodermia. Incidencia y prevalencia. La esclerosis sistémica es una enfermedad adquirida esporádica con distribución mundial que afecta a todas las razas. En Estados Unidos, la incidencia es de 9 a 46 casos por millón por año. Se calcula que hay 100.000 casos en ese país, aunque es probable que esta cifra sea mucho mayor si se incluyen también los pacientes que no cumplen los criterios de clasificación. Existen grandes variaciones regionales en las tasas de incidencia, lo que podría reflejar diferencias en la definición de casos, exposiciones ambientales o genes de susceptibilidad en las poblaciones con distintos antecedentes étnicos. Las tasas de prevalencia en Inglaterra, Europa y Japón parecen menores que en Norteamérica y Australia. La edad, sexo y grupo étnico influyen en la susceptibilidad a la enfermedad y las personas de raza negra tienen incidencias más altas por edad específica. En común con otras enfermedades del tejido conjuntivo, la esclerosis sistémica muestra un marcado predominio en mujeres, 4,6 a 1, más pronunciado en la edad fértil y que declina después de la menopausia. Un factor de riesgo adicional es un familiar en primer grado con la enfermedad, lo que eleva el riesgo 13 veces. Aunque la esclerosis sistémica puede manifestarse a cualquier edad, el pico de edad de inicio en las mujeres con esclerosis sistémica cutánea limitada y esclerosis sistémica cutánea difusa es entre los 65 y 74 años, aunque en la raza negra, la enfermedad inicia a una edad más temprana. Además, la población negra con esclerosis sistémica tiene mayor probabilidad de esclerosis sistémica cutánea difusa, enfermedad pulmonar intersticial y peor pronóstico. Contribución genética a la patogenia de la enfermedad. La esclerosis sistémica es una enfermedad poligénica. En general, las relaciones genéticas identificadas hasta ahora solo representan una pequeña contribución a la susceptibilidad a la enfermedad. Las tasas de concordancia de enfermedad son bajas, 4,7%, en gemelos monocigotos, aunque la concordancia de positividad a anticuerpos antinucleares es mucho mayor. Por otra parte, la evidencia de la contribución genética a la susceptibilidad de la enfermedad proviene de la observación de que el 1,6% de los pacientes con esclerosis sistémica tiene un familiar en primer grado con la enfermedad, una tasa de prevalencia mucho mayor que en la población general. El riesgo de fenómeno de Raynaud, enfermedad pulmonar intersticial y otras enfermedades autoinmunitarias, incluidos lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y tiroiditis autoinmunitaria, también es mayor en los familiares en primer grado. Las estrategias actuales para descubrir factores genéticos en la esclerosis sistémica incluyen secuenciación del ácido desoxirribonucleico y análisis del polimorfismo de nucleótidos individuales de los genes prospectos, así como análisis de polimorfismo de nucleótidos individuales del genoma entero sin tener una hipótesis.
Los estudios de relación con el genoma completo, GWAS, Genome Wide Association Studies, implican cohortes multicéntricas multinacionales. La mayoría de los LOCI de susceptibilidad a esclerosis sistémica que tienen una validación robusta son genes participantes en las respuestas inmunitarias innatas y de adaptación, lo que resalta la importancia de la autoinmunidad como desencadenante inicial de la enfermedad. Los estudios genéticos muestran relaciones con variantes comunes, pequeño tamaño del efecto, relacionadas con la activación y las señales de los linfocitos B-anti, BANK1, BLK, CD247, STAT4, IL2RA, CCR6, y DO1 TNFSF4OX40L, PTPN22 y TNIP1. Además, los estudios de genes prospectos y los estudios de relación con el genoma completo identificaron una relación marcada con los haplotipos del antígeno leucocítico humano, HLA, Human Leukocyte Antigen, clase 2 en el cromosoma 6, incluidos antígeno leucocítico humano de RB111, 04, DQA15, 01 y DQB13, 01 y los genes ajenos al antígeno leucocítico humano del complejo mayor de histocompatibilidad, MHC, NOTCH4 y PSORSC1. Otras variantes genéticas relacionadas con la esclerosis sistémica participan en la inmunidad innata y las vías del interferón, IRF5, IRF7, STAT4, TNFAIP3A20, GSDMA, PRDM1, BLIMP1, TNFAIP3 y TLR2. Hay reportes de otras relaciones con IL2RB2, INTRLEUCINA21. Los genes relacionados con la apoptosis ácido desoxirribonucleico, SE1L3 y SOX5 y los genes vinculados con la fibrosis CSK, CAB1, PPARG y GRB10. Además de la susceptibilidad a la enfermedad, algunos de estos LOCI se relacionan con manifestaciones particulares de la enfermedad o subtipos serológicos, como enfermedad pulmonar intersticial, CTGF, CD226, hipertensión arterial pulmonar, TNIP1, y crisis renal esclerodérmica, antígeno leucocítico humano de RF1. Aunque por ahora no se comprenden bien las consecuencias funcionales de estas variantes génicas y su posible participación en la patogenia, parece probable que combinadas generan un estado de regulación inmunitaria alterado, lo que aumenta la susceptibilidad a la autoinmunidad y la inflamación persistente. Hay que señalar que muchas de las variantes genéticas relacionadas con la esclerosis sistémica también están implicadas en otros trastornos autoinmunitarios, como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y psoriasis, lo que sugiere vías patogénicas compartidas entre estos trastornos con fenotipo distinto. Las relaciones genéticas identificadas hasta ahora solo explican una parte del carácter hereditario de la esclerosis sistémica y hoy en día se llevan a cabo estudios de relación con el genoma completo y secuenciación del exorna completo para identificar factores adicionales de susceptibilidad genética en la esclerosis sistémica, sobre todo las variantes raras y potencialmente causales. Factores de riesgo ambientales y laborales. Dada la contribución relativamente modesta de los genes a la susceptibilidad a la esclerosis sistémica, es probable que los factores ambientales, como agentes infecciosos, microbioma intestinal y exposiciones laborales, dietéticas, del estilo de vida y farmacológicas, tengan una participación mayor. Cierta evidencia sugiere la posible participación del parvovirus B19, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, Rhodotorula glutinis y otros microorganismos. Hubo una epidemia de un síndrome nuevo con manifestaciones sugestivas de esclerosis sistémica en España en la década de 1980. El brote, denominado síndrome de aceite tóxico, se vinculó con el uso de aceite de canola contaminado. Otro brote epidémico, llamado síndrome de eosinofilia y mialgia, se relacionó con el consumo de complementos dietéticos que contenían L-triptófano. La exposición al medio de contraste con gadolinio en pacientes con daño renal que se sometían a resonancia magnética se ha vinculado con fibrosis sistémica nefrógena. Aunque todos estos síndromes tóxicos epidémicos se caracterizaron por cambios cutáneos y durados y compromiso visceral variable, el conjunto de manifestaciones clínicas, patológicas y de laboratorio los distingue de la esclerosis sistémica. Las exposiciones laborales que tienen una relación tentativa con la esclerosis sistémica incluyen partículas de sílice, cuarzo, cloruro de polivinilo, resinas epóxicas, vapores de soldadura, solventes orgánicos e hidrocarburos aromáticos, incluidos diluyentes de pintura, tolueno, xileno y tricloroetileno. Estas exposiciones podrían inducir cambios epigenéticos estables y heredables, como la metilación del ácido desoxirribonucleico y la modificación de histonas subyacentes a las alteraciones patogénicas en la expresión génica. Los fármacos implicados en enfermedades semejantes a esclerosis sistémica incluyen bleomicina, pentazocina y cocaína y supresores del apetito relacionados con hipertensión arterial pulmonar. La radioterapia para cáncer se ha vinculado con la aparición nueva de esclerosis sistémica, así como con la exacerbación de esclerosis sistémica preexistente. A diferencia de la artritis reumatoide, el tabaquismo no aumenta el riesgo de esclerosis sistémica.
Aunque los reportes de casos y las series de esclerosis sistémica en mujeres con implantes mamarios de silicona generaron preocupación sobre un posible papel causal de la silicona en la esclerosis sistémica, las investigaciones epidemiológicas a gran escala no encontraron evidencia de aumento en la prevalencia de esclerosis sistémica. Patogenia. 3 procesos fisiopatológicos cardinales explican las manifestaciones clínicas diversas de la esclerosis sistémica. 1. Microangiopatía difusa. 2. Inflamación y autoinmunidad. Y 3. Fibrosis visceral y vascular en múltiples órganos. Figura 353. 2. Aunque los 3 procesos operan al mismo tiempo en los pacientes con esclerosis sistémica, su actividad, gravedad relativa y contribución al cuadro clínico general varían de un paciente a otro y con el tiempo. En general, la autoinmunidad y la reactividad vascular alterada ocurren en una etapa temprana de la enfermedad, mientras que la fibrosis y la atrofia ocurren más tarde. La interrelación compleja y dinámica entre estos procesos inicia y mantiene el proceso fibrótico y el daño hístico. Modelos animales de la enfermedad. No hay un modelo animal individual de esclerosis sistémica que reproduzca por completo los 3 procesos cardinales subyacentes a la patogenia, pero algunos recapitulan ciertos aspectos de la enfermedad humana. Los ratones de piel tensa, TSKL+, desarrollan fibrosis cutánea de manera espontánea debido a una mutación en el gen de la fibrilina, 1. La proteína fibrilina, una mutada altera el ensamble de la matriz extracelular y conduce a la activación anormal del factor beta transformador del crecimiento. Las mutaciones en la fibrilina, 1 en los seres humanos se relacionan con síndrome de Marfan y síndrome de piel rígida, pero no se han informado en la esclerosis sistémica. La fibrosis cutánea y pulmonar acompañada de vasculopatía variable y autoinmunidad puede inducirse en ratones con la inyección de bleomicina o angiotensina 2 o con trasplante de médula ósea o células esplénicas no compatibles. Las modificaciones genéticas enfocadas en ratones dan lugar a nuevos modelos de enfermedad para investigar la participación patogénica de moléculas individuales, vías y tipos celulares. Por ejemplo, los ratones que carecen de IRFS, SMAD3, UPAR o receptor activado por el proliferador de peroxisoma, PPAR, gamma o con expresión excesiva constitutiva de catenina beta, WNT10B, sirtuina 3, FRA2, TGFB1, factor de crecimiento derivado de las plaquetas alfa o adiponectina, son resistentes o hipersensibles a la esclerodermia experimental o desarrollan fibrosis de manera espontánea. Estos modelos de la enfermedad pueden contribuir a comprender aspectos específicos de la patogenia de la esclerosis sistémica y a descubrir y validar nuevos objetivos terapéuticos. Microangiopatía. La lesión vascular es un fenómeno patogénico temprano y quizá primario en la esclerosis sistémica que da lugar a las manifestaciones clínicas diversas de la vasculopatía de pequeños vasos, figura 353, 3. La microangiopatía prominente en múltiples lechos vasculares tiene secuelas clínicas importantes, incluidas telangiectasias mucocutáneas, fenómeno de Raynaud, úlceras digitales isquémicas, crisis renal esclerodérmica, compromiso miocárdico e hipertensión arterial pulmonar. El fenómeno de Raynaud se caracteriza por respuesta anormal del flujo sanguíneo ante la exposición al frío en las pequeñas arterias digitales. Esta anormalidad funcional, al principio reversible, se relaciona con alteraciones del sistema nervioso periférico y autónomo, incluida la producción alterada del neuropéptido relacionado con el gen de la calcitonina de los nervios sensitivos aferentes y sensibilidad incrementada de los receptores adrenérgicos alfa-2 en las células de músculo liso vascular. La enfermedad de Raynaud aislada, primaria, es frecuente, casi siempre benigna y no progresiva. En cambio, el fenómeno de Raynaud secundario en la esclerosis sistémica a menudo es progresivo y se complica por cambios estructurales irreversibles que culminan en úlceras digitales isquémicas, necrosis y amputación. Los virus, factores citotóxicos y micropartículas trombógenas de quimiosinas, la activación de la vía alternativa del complemento, anticuerpos dirigidos contra células epiteliales, fosfolípidos y glucoproteína 1 beta-2, beta-2-GP1, están implicados como posibles desencadenantes de la lesión celular endotelial. El daño endotelial conduce a la producción mal regulada de sustancias vasodilatadoras, óxido nítrico y prostaciclina, y vasoconstrictoras, endotelina, 1, además del aumento de la molécula de adhesión intercelular 1, SAM1, y otras moléculas de adhesión superficial. La microvasculatura muestra mayor permeabilidad y diapédesis transendotelial de leucocitos, activación anormal de las cascadas de la coagulación, aumento en la producción de trombina y fibrinólisis alterada. La agregación plaquetaria espontánea induce liberación de serotonina, factor de crecimiento derivado de las plaquetas y gránulos plaquetarios alfa, incluido tromboxano, un vasoconstrictor potente. Ocurre proliferación de las células de la mioíntima semejantes a las células de músculo liso en la túnica media, la membrana basal se engruesa y se duplica y se produce la fibrosis de la adventicia perivascular. El proceso vasculopático afecta a los capilares y a las arteriolas y menos a menudo, incluso a los vasos grandes de muchos órganos, lo que reduce el flujo sanguíneo y causa isquemia ística. La oclusión progresiva de la luz debida a la hipertrofia de la íntima y la media, combinada con el daño celular endotelial persistente y la fibrosis de la adventicia, establecen un círculo vicioso que culmina en la llamativa ausencia de pequeños vasos sanguíneos, rarefacción, en la enfermedad avanzada.
El ciclo isquemia-reperfusión recurrente genera moléculas reactivas de oxígeno, ROS, reactive oxígeno especies, que dañan más el endotelio por peroxidación de los lípidos de la membrana. Aunque resulta paradójico, el proceso de revascularización que normalmente restablece el flujo sanguíneo al tejido isquémico es defectuoso en la esclerosis sistémica, a pesar de los valores elevados de factores angiógenos. Además, se reducen en número y función las células progenitoras endoteliales circulantes provenientes de la médula ósea. La pérdida capilar diseminada, la vasculopatía de arterias pequeñas y medianas y la capacidad alterada para reparar y reponer los vasos dañados son marcas distintivas de la esclerosis sistémica. Inflamación y autoinmunidad. Inmunidad celular. Las siguientes observaciones dan sustento a la naturaleza inflamatoria/autoinmunitaria de la esclerosis sistémica. Presencia casi universal de autoanticuerpos circulantes con especificidades definidas. Acumulación familiar de la esclerosis sistémica con otras enfermedades autoinmunitarias. Detección de células inmunitarias activadas en órganos blanco, incluidos linfocitos T con receptores para antígenos oligoclonales. Formas prominentes de interferón tipo 1, caracterizadas por expresión elevada de genes regulados por interferón, en diversos tipos celulares. Aumento de los niveles circulantes y secreción espontánea de citocinas y quimiosinas como la interleucina 6, factor de necrosis tumoral, interleucina 4, interleucina 10, interleucina 17, interleucina 33, CCL2 y CXCL4 en las células mononucleares. Relación genética de la esclerosis sistémica con variantes de complejo mayor de histocompatibilidad y otros genes que tienen relación funcional con la respuesta inmunitaria y la respuesta clínica rápida, resolución de la fibrosis y regeneración vascular observadas en algunos pacientes con esclerosis sistémica que reciben tratamientos inmunomoduladores o inmunodepresores. Los estudios genéticos revelan relaciones fuertes con los alelos del locus de complejo mayor de histocompatibilidad, así como genes no vinculados con antígeno leucocítico humano que codifican mediadores de las respuestas inmunitarias innatas y de adaptación, CD247, STAT4, IRF5, CD226, TNFAIP3A20 y TNFSF4. Los monocitos circulantes de los pacientes con esclerosis sistémica tienen expresión excesiva de genes regulados por interferón, como Siglec-1, tienen valores bajos de caveolina, 1 y muestran un fenotipo que favorece inherentemente la fibrosis. En la etapa temprana, edematosa, de la esclerosis sistémica, los infiltrados celulares mononucleares compuestos por linfocitos T activados, monocitos/macrófagos y células dendríticas, pueden encontrarse en la piel, pulmones y otros órganos afectados antes de la aparición de la fibrosis o el daño vascular. Las células dendríticas pueden encontrarse muy próximas a los fibroblastos y miofibroblastos activados y expresan receptores tipo TOL, TLR, Toll-like receptors, y secretan interferón, interleucina, 10, linfopoyetina del estroma tímico, TSLP, timic estromal limopoyetin, y CXCL4, lo que delinea la respuesta inmunitaria y contribuye a la pérdida de la tolerancia inmunitaria. Los linfocitos T que infiltran los tejidos expresan CD45 y marcadores de activación de antígeno leucocítico humano DR y presentan firmas limitadas al receptor de linfocitos T indicativas de expansión oligoclonal en la respuesta a la identificación de un antígeno aún desconocido. Resulta notable que en pacientes diagnosticados con esclerosis sistémica con relación temporal cercana al cáncer, con tumor positivo para anticuerpos contra la ácido ribonucleico polimerasa 3, la neoplasia puede mostrar mutaciones en el antígeno ácido ribonucleico Pol-3, que induce la generación de inmunidad de linfocitos T específicos mutantes y anticuerpos con reacción cruzada. Estos hallazgos respaldan la premisa de que un antígeno anormal podría actuar como desencadenante de la respuesta autoinmunitaria en la esclerosis sistémica. Los linfocitos T circulantes en la esclerosis sistémica expresan receptores para quimiosina e integrina alfa 1, lo que explica su unión intensificada con el endotelio y con los fibroblastos, mientras que las células endoteliales expresan ICAM1 y otras moléculas de adhesión que facilitan la diapédesis de los leucocitos. Los linfocitos T activados muestran una respuesta inmunitaria polarizada hacia TH2 impulsada por las células dendríticas. Las citocinas TH2 interleucina 4, interleucina 13, interleucina 33 y TSLP inducen la activación de los fibroblastos, mientras que la citocina de TH1, interferón gamma bloquea la activación de fibroblastos mediada por citocinas y tiene propiedades antifibróticas. Hay informes de evidencia de los números y función alterados de linfocitos TTH17 y regulatorias, TREG, en la esclerosis sistémica. Las células linfoides innatas tipo 2, ILC, una población de células linfoides recién descubierta implicada en la inmunidad tipo 2 y la remodelación hística, también está aumentada en las biopsias de piel con esclerosis sistémica. Como alternativa, los macrófagos M2 que producen factor B transformador del crecimiento y promueven la angiogénesis y la remodelación hística, están aumentados en la piel con esclerosis sistémica. Aunque la frecuencia de linfocitos T reguladores que refuerzan la tolerancia inmunitaria se eleva en la circulación y los tejidos, su función inmunodepresora parece defectuosa. Hay evidencia que señala alteración de la homeostasis y función de los linfocitos B en la esclerosis sistémica.
Los linfocitos B circulantes muestran cantidades altas de CD19 y las moléculas coestimulantes CD80 y CD86, lo que sugiere activación crónica de los linfocitos B. La concentración sérica del ligando inductor de proliferación, APRIL, y el factor activador de linfocitos B, BAF, B-cell activating factor, miembros de la superfamilia factor de necrosis tumoral con efectos potentes en la activación de los linfocitos B, se incrementan en la esclerosis sistémica y se relacionan con el grado de compromiso cutáneo y pulmonar. Los linfocitos B secretan interleucina 6, factor B transformador del crecimiento y otras citocinas profibróticas implicadas en la patogenia. Por tanto, la hiperactividad de los linfocitos B en la esclerosis sistémica podría contribuir de manera directa a los procesos inflamatorio y fibrótico, así como en la generación de anticuerpos. El análisis de micromatrices identifica un subtipo distintivo de biopsias cutáneas de esclerosis sistémica con expresión elevada de genes relacionados con la inflamación. La evidencia de inmunidad innata y señalización TLR, reflejo de la activación por el interferón tipo 1 de las células dendríticas plasmacitoides, es notorio en las células sanguíneas periféricas y los órganos blanco. Autoinmunidad humoral. Los anticuerpos antinucleares circulantes pueden detectarse mediante inmunofluorescencia indirecta en todos los pacientes con esclerosis sistémica, incluso en las etapas tempranas de la enfermedad. Además, varios autoanticuerpos específicos de la esclerosis sistémica con patrones distintivos de inmunofluorescencia muestran relaciones marcadas con endofenotipos peculiares de la enfermedad, cuadro 353-4. Estos anticuerpos se dirigen sobre todo contra proteínas intracelulares relacionadas con la transcripción, reparación del ácido desoxirribonucleico y procesamiento del ácido ribonucleico. Debido a su alta especificidad, la exclusividad mutua y la relación con manifestaciones únicas de la enfermedad, los autoanticuerpos relacionados con la esclerosis sistémica tienen gran utilidad en la práctica clínica como marcadores diagnósticos y pronósticos, aunque todavía es incierta su participación en la vigilancia de la actividad. Además, se han descrito anticuerpos dirigidos contra la fibrilina 1, metaloproteinasas de la matriz, marcadores superficiales celulares del receptor para angiotensina 2, receptor para endotelina 1, receptor muscarínico 3 o el receptor de factor de crecimiento derivado de las plaquetas en pacientes con esclerosis sistémica, aunque su relevancia clínica todavía se desconoce. Estos anticuerpos tienen actividad agonista receptora funcional y podrían tener funciones patogénicas directas. Se han propuesto diversos mecanismos para explicar la generación de autoanticuerpos relacionados con la esclerosis sistémica. La división proteolítica, la expresión aumentada o la localización subcelular alterada de proteínas normales, o sus alteraciones debidas a la mutación en caso de ciertos tumores, podrían conducir al reconocimiento inmunitario como neoepitopos, lo que alteraría la tolerancia inmunitaria. Fibrosis. La fibrosis que afecta múltiples órganos es un rasgo distintivo de la esclerosis sistémica. El proceso se caracteriza por el reemplazo de la morfología hística normal por tejido conjuntivo denso, rígido, avascular y casi acelular. La fibrosis en la esclerosis sistémica es consecuencia de la inflamación, autoinmunidad y daño microvascular, figura 353-3. Los fibroblastos son células mesenquimatosas, las principales encargadas de la integridad funcional y estructural del tejido conjuntivo. Cuando se activan por señales extracelulares, los fibroblastos proliferan, migran, secretan colágena y otras moléculas de la matriz, factores de crecimiento, quimiosinas y citocinas y se diferencian en miofibroblastos contráctiles. En condiciones normales, estas respuestas autolimitadas realizan la reparación fisiológica y la regeneración del tejido. Cuando estas respuestas se vuelven sostenidas y amplificadas, se produce la fibrosis patológica. Las señales estimulantes del factor B transformador del crecimiento endógeno y los mediadores fibróticos paracrinos, incluidos interleucina 6, interleucina 13, ligandos de WNT, factor de crecimiento del tejido conjuntivo, CTGF, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ácido lisofosfatídico, endotelina 1, hipoxia, moléculas reactivas de oxígeno, trombina y fuerzas mecánicas son los causantes de la activación sostenida de los fibroblastos subyacente a la fibrosis irresoluble en la esclerosis sistémica. La acumulación de los ligandos endógenos para TLR4 relacionados con el daño, edafibronectina, grupo B1 de alta movilidad HMGB1 y tenasina C, y de TLR9, ácido desoxirribonucleico mitocondrial, en el microambiente fibrótico contribuye aún más a la fibrosis irresoluble. Además de los fibroblastos residentes en el tejido y los miofibroblastos transformados, las células progenitoras mesenquimatosas circulantes derivadas de la médula ósea también contribuyen a la fibrosis. Se desconocen los factores que regulan la diferenciación de las células progenitoras mesenquimatosas y su tráfico de la circulación al tejido lesionado. Las células epiteliales y endoteliales, las células progenitoras mesenquimatosas, preadipocitos y fibroblastos císticos se han propuesto como fuentes de miofibroblastos en la fibrosis. Aunque hay presencia transitoria de miofibroblastos en la cicatrización normal de heridas, su persistencia en el tejido fibrótico, quizá por la resistencia a la apoptosis, contribuye a la formación de la cicatriz.
Los fibroblastos de esclerosis sistémica explantados muestran un fenotipo con activación anormal ex vivo, con ritmos variablemente aumentados de producción de colágena, a generación espontánea de moléculas reactivas de oxígeno, fibras de tensión prominentes y expresión constitutiva de actina alfa de músculo liso. La persistencia del fenotipo de esclerodermia durante el paso ex vivo serial de los fibroblastos de esclerosis sistémica puede reflejar los ciclos estimulantes autocrinos del factor de necrosis tumoral beta, la expresión más regulada del microácido ribonucleico o las modificaciones epigenéticas estables adquiridas de estas células. Patología. Aunque los hallazgos patológicos en la esclerosis sistémica varían entre los sitios anatómicos, la característica distintiva de la esclerosis sistémica al margen del sistema orgánico es la triada de pérdida capilar diseminada y microangiopatía obliterante, combinada con fibrosis de la piel y órganos internos. En la etapa inicial de la enfermedad, los infiltrados celulares inflamatorios compuestos por linfocitos T y B, monocitos y macrófagos activados y mastocitos pueden detectarse en muchos órganos. La microangiopatía oclusiva no inflamatoria es un hallazgo tardío prominente en el corazón, pulmones, riñones y tubo digestivo. La fibrosis se encuentra en la piel, pulmones, sistemas cardiovascular y digestivo, vainas tendinosas, tejido perifascicular alrededor del músculo estriado y algunos órganos endocrinos. La acumulación excesiva de colágena, proteoglucanos, compio y otras macromoléculas de la matriz estructural altera cada vez más la estructura normal, lo que causa disfunción y falla de los órganos afectados. Piel. La dermis está engrosada y se observa la acumulación de grandes haces de colágeno homogeneizada orientada en paralelo al epitelio, figura 353, 4a. Las glándulas anexas son atróficas y la pérdida de tejido adiposo blanco alrededor de los anexos y dentro de la piel puede ser llamativa. Aunque los infiltrados perivasculares de células mononucleares pueden aparecer pronto, la fibrosis cutánea establecida casi siempre carece de inflamación. Estos hallazgos son indistinguibles en el examen histológico de los de esclerodermia localizada. Pulmones. Estudios de necropsia en esclerosis sistémica siempre muestran evidencia de compromiso pulmonar. El hallazgo más frecuente es un patrón de neumonía intersticial inespecífica, NSIP, Non-Specific Interstitial Pneumonia, caracterizado por fibrosis intersticial variable e inflamación crónica leve. En la enfermedad temprana puede ocurrir infiltración en placa de las paredes alveolares con linfocitos T, macrófagos y eosinófilos. Con la progresión, predominan la fibrosis intersticial y el daño vascular, que a menudo coexisten en la misma muestra de biopsia. El patrón de neumonía intersticial usual, UIT, usual interstitial neumonía, con heterogeneidad espacial y temporal de inflamación, fibrosis y focos de fibrosis que se observan en la fibrosis pulmonar idiopática es menos frecuente en la esclerosis sistémica, figura 353, 4b. La fibrosis de los tabiques alveolares causa obliteración de los espacios aéreos y pérdida de los vasos sanguíneos pulmonares. Este proceso afecta el intercambio gaseoso y contribuye a la hipertensión pulmonar. El engrosamiento de la íntima de las arterias pulmonares, observado mejor con tinción para elastina, es el mecanismo subyacente a la hipertensión arterial pulmonar de la esclerosis sistémica, figura 353, 4c, y en la necropsia a menudo se acompaña de múltiples embolías pulmonares y fibrosis miocárdica. Los pacientes también tienen fibrosis y proliferación de la íntima en las vénulas y venas preceptales pulmonares, lo que explica la enfermedad oclusiva venosa. También puede haber bronquiolitis linfocítica que afecta la submucosa de los bronquiolos terminales. Tubo digestivo. Los cambios patológicos pueden encontrarse en cualquier sitio, desde la boca hasta el recto. La atrofia y la fibrosis de la muscular propia y las lesiones vasculares características son notorias en la parte inferior del esófago, pero casi siempre queda intacto el músculo estriado del tercio superior del esófago. El reemplazo colagenoso de la morfología normal del intestino altera la contractilidad del músculo liso y reduce la actividad peristáltica, con trastornos de la motilidad, proliferación bacteriana excesiva, obstrucción del intestino delgado y perforación. El reflujo gastroesofágico crónico se acompaña de inflamación esofágica, ulceración de la mucosa y formación de estenosis que pueden dar lugar a metaplasia de Barrett, con el riesgo implícito de adenocarcinoma. La dilatación esofágica y el reflujo se relacionan con enfermedad pulmonar intersticial por microaspiración crónica. Riñones. En los riñones predominan las lesiones vasculares que afectan las arterias interlobulares y arqueadas. La isquemia renal crónica hace que los glomérulos estén disminuidos de tamaño. Los pacientes con crisis renal esclerodérmica desarrollan necrosis fibrinoide aguda de las arteriolas aferentes, seguida de proliferación de la íntima, patrón en piel de cebolla, y colapso isquémico de los glomérulos. Estos cambios recuerdan las microangiopatías trombóticas como el síndrome hemolítico urémico atípico y se acompañan de depósito de complemento, trombosis, trombocitopenia por consumo de plaquetas y hemólisis intravascular. La trombosis vascular extensa, el colapso y esclerosis de los glomérulos y los depósitos capilares peritubulares en la biopsia renal se relacionan con insuficiencia renal irreversible. Corazón. Es frecuente que haya alteraciones cardíacas subclínicas, con compromiso prominente del miocardio y el pericardio.
Las lesiones arteriolares características son hipertrofia concéntrica de la íntima y estrechamiento luminal, acompañados de necrosis en banda con contracción en placas, pérdida de miocitos cardíacos y fibrosis miocárdica por compromiso microvascular y lesión por isquemia y reperfusión. La fibrosis del sistema de conducción es frecuente, sobre todo en el nodo sinoauricular. Es probable que la frecuencia de enfermedad arterial coronaria aterosclerótica epicárdica sea mayor que en la población general, como en otras enfermedades inflamatorias sistémicas. Es frecuente el compromiso pericárdico con los infiltrados inflamatorios crónicos y exudados fibrinosos y puede acompañarse de derrames pericárdicos. Patología en otros órganos. En la esclerosis sistémica temprana puede encontrarse sinovitis. Con el avance de la enfermedad, la sinovia se vuelve fibrosa y a diferencia de la enfermedad reumatoide, son infrecuentes la formación de panus y la resorción ósea. La fibrosis de las vainas tendinosas y la saponeurosis, a veces acompañada de calcificaciones, produce fricción tendinosa palpable, a veces audible. La inflamación y, en etapas más avanzadas, la atrofia y fibrosis del músculo estriado son hallazgos frecuentes y son similares a los de la polimiositis. Es posible que haya fibrosis de la glándula tiroides y de las glándulas salivales menores. La placenta del embarazo de mujeres con esclerosis sistémica muestra vasculopatía residual, la cual se relaciona con malos resultados perinatales y muerte fetal. Manifestaciones clínicas. Generalidades. La esclerosis sistémica puede afectar cualquier órgano, figura 353, 1 y cuadro 353, 5. Aunque es útil una estratificación dicotómica de la esclerosis sistémica en los subtipos cutáneos difuso y limitado, cuadro 353, 2, la expresión de la enfermedad es mucho más compleja y pueden reconocerse múltiples endofenotipos distintos con patrones peculiares de manifestaciones en cada subtipo. Los endofenotipos únicos se relacionan con autoanticuerpos con especificidades distintivas y excluyentes entre sí, cuadro 353, 4. Los pacientes con esclerosis sistémica superpuesta tienen manifestaciones clínicas coexistentes con datos clínicos y de laboratorio de otra enfermedad autoinmunitaria, casi siempre polimiositis, síndrome de Sjögren, poliartritis, enfermedad hepática autoinmunitaria o lupus eritematoso sistémico. Presentación clínica inicial. La presentación clínica inicial es muy distinta en pacientes con las formas cutáneas difusa, esclerosis sistémica cutánea difusa, y limitada, esclerosis sistémica cutánea limitada, de la enfermedad. En la esclerosis sistémica cutánea difusa, el intervalo entre el fenómeno de Raynaud y el inicio de otras manifestaciones de la enfermedad es breve, semanas a meses. La inflamación de tejidos blandos, los dedos hinchados y el prurito intenso son signos de la fase edematosa inflamatoria temprana. Los dedos, parte distal de las extremidades y cara, suelen ser los que se afectan primero. Son frecuentes la hiperpigmentación difusa de la piel, síndrome del túnel carpiano, artralgias, debilidad muscular, fatiga y disminución de la movilidad articular. Durante las semanas o meses siguientes, la fase edematosa inflamatoria evoluciona a la fase fibrosa, con induración cutánea acompañada de pérdida de pelo, menor producción de sebo cutáneo y deterioro de la capacidad de transpiración. Siguen las contracturas en flexión progresivas de los dedos. Las muñecas, codos, hombros, caderas, rodillas y tobillos se vuelven rígidos por la fibrosis de las estructuras articulares de sostén. Aunque el compromiso cutáneo progresivo es la manifestación más visible de la esclerosis sistémica cutánea difusa temprana, a menudo se produce daño orgánico interno asintomático durante esta etapa. Los primeros 4 años de la enfermedad es el periodo con evolución más rápida del compromiso pulmonar y renal. Si la falla orgánica no ocurre durante esta fase de la esclerosis sistémica cutánea difusa, es posible que el proceso sistémico se estabilice. En comparación con la esclerosis sistémica cutánea difusa, la evolución de la esclerosis sistémica cutánea limitada tiende a ser más lenta. El intervalo entre el inicio del fenómeno de Raynaud y las manifestaciones como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, GERD, telangiectasias cutáneas o calcificaciones de tejidos blandos puede ser hasta de años. La crisis renal esclerodérmica, la enfermedad pulmonar intersticial significativa y los frotes tendinosos son raros en la esclerosis sistémica cutánea limitada, mientras que la hipertensión arterial pulmonar y la superposición con queratoconjuntivitis seca, poliartritis, vasculitis cutánea y cirrosis biliar pueden aparecer muchos años después del inicio de la enfermedad. Compromiso orgánico. Fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud, la complicación no cutánea más frecuente de la esclerosis sistémica, se caracteriza por episodios de vasoconstricción reversible en los dedos de manos y pies, a veces también afecta la punta de la nariz y los lóbulos de las orejas. Los ataques, desencadenados por el descenso en la temperatura, estrés emocional y vibración, suelen iniciar con palidez, seguida de cianosis de duración variable. La hiperemia aparece de manera espontánea o con el recalentamiento de los dedos. La progresión de las 3 fases de color refleja la vasoconstricción, isquemia y reperfusión subyacentes. Hasta 5% de la población general tiene fenómeno de Raynaud. En ausencia de signos o síntomas de un trastorno subyacente, el fenómeno se clasifica como primario, enfermedad de Raynaud, que representa una respuesta fisiológica exagerada al frío.
El fenómeno de Raynaud secundario ocurre en la esclerosis sistémica y otras enfermedades del tejido conjuntivo, trastornos hematológicos y endocrinos y en trastornos laborales y puede complicar el tratamiento con bloqueadores beta y fármacos antineoplásicos, como cisplatino y bleomicina. La diferenciación entre la enfermedad de Raynaud primaria y el fenómeno secundario puede ser un desafío diagnóstico. La enfermedad de Raynaud se respalda con lo siguiente: ausencia de necrosis o ulceración del tejido digital y prueba negativa para anticuerpos antinucleares. El fenómeno de Raynaud tiende a ocurrir a una edad más avanzada, mayor de 30 años, es más intenso, episodios más frecuentes, prolongados y dolorosos, y se acompaña de úlceras digitales isquémicas y pérdida de dedos. Figura 353, 5. La capilaroscopia en el pliegue ungueal con un microscopio estereoscópico de bajo poder o un oftalmoscopio permite visualizar los capilares del lecho ungueal bajo inmersión en aceite. Figura 353, 6. La enfermedad de Raynaud se relaciona con asas vasculares paralelas con espacios uniformes entre ellas, mientras que, en el fenómeno de Raynaud, los capilares del lecho ungueal están distorsionados, con asas ensanchadas e irregulares, luz dilatada, microhemorragias y zonas de ausencia vascular. Por tanto, la capilaroscopia del pliegue ungueal puede ayudar a distinguir entre el fenómeno de Raynaud primario y el secundario y a establecer el diagnóstico temprano de esclerosis sistémica. Manifestaciones cutáneas. El engrosamiento cutáneo simétrico bilateral es el rasgo distintivo de la esclerosis sistémica que lo diferencia de otras enfermedades del tejido conjuntivo. El compromiso cutáneo comienza en los dedos y por lo general avanza de la parte distal a la proximal de las extremidades en forma ascendente. Algunos pacientes notan un bronceado difuso en ausencia de exposición al sol como una manifestación muy temprana. En las personas de piel oscura puede haber hipopigmentación semejante al vitíligo. Como la pérdida de pigmento respeta las zonas perifoliculares, la piel puede tener una apariencia de sal y pimienta, más notoria en la piel cabelluda, parte superior de la espalda y pecho. La esclerosis démica oblitera los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas y las glándulas secretas y sebáceas, causa pérdida de pelo, decremento de la transpiración, sequedad y prurito en la piel de las extremidades. Los pliegues transversales del dorso de los dedos desaparecen. Figura 353, 7. Las contracturas en flexión fija de los dedos reducen la movilidad de la mano y causan atrofia muscular. La fibrosis de la piel y los tendones subyacentes explica las contracturas fijas de las muñecas, codos y rodillas. Las crestas gruesas en el cuello debidas a la adherencia firme de la piel al músculo cutáneo del cuello subyacente interfieren con la extensión del cuello. En la esclerosis sistémica establecida, la cara asume una apariencia murina típica con piel tensa y brillante, pérdida de las arrugas y a veces ausencia de expresión por la movilidad reducida de los párpados, mejillas y boca. El adelgazamiento de los labios con acentuación de los dientes incisivos centrales y las prominentes arrugas radiales perbucales, rítides, completan la imagen. La abertura bucal reducida, microstomía, interfiere con la alimentación y la higiene bucal. La nariz adquiere una apariencia contraída parecida a un pico. En la enfermedad avanzada, la piel se vuelve delgada y atrófica y está unida con firmeza a la grasa subcutánea, fijación. Son frecuentes los capilares cutáneos dilatados de 2 a 20 milímetros de diámetro, telangiectasias, que recuerdan la telangiectasia hemorrágica hereditaria, en la cara, manos, labios y mucosa bucal. Figura 353, 8. El número de telangiectasias se relaciona con la gravedad de la enfermedad microvascular, incluida la hipertensión arterial pulmonar. La lesión de la piel atrófica causa ulceraciones crónicas en las superficies extensoras de las articulaciones interfalángicas proximales, en los cojinetes palmares de las puntas de los dedos y en las prominencias óseas, como codos y maleolos. Las úlceras a menudo son dolorosas, cicatrizan despacio y desarrollan infección secundaria, lo que causa osteomielitis. La curación de las úlceras isquémicas en las puntas de los dedos deja hoyuelos fijos característicos en la punta de los dedos. La pérdida de tejidos blandos en las puntas de los dedos por la isquemia puede acompañarse de resorción llamativa de las falanges terminales, acrosteólisis. Figura 353, 9. Las calcificaciones distróficas de la piel, tejido subcutáneo y tejidos blandos, calcinosis cutánea, en presencia de concentraciones normales de calcio y fosfato en suero ocurren hasta en 40% de los pacientes, más a menudo en aquellos con anticuerpos. Esclerosis sistémica cutánea limitada de larga evolución positiva para anticuerpos anticentrómero. El tamaño de los depósitos calcificados, compuestos de cristales de hidroxiapatita de calcio, es variable, van desde diminutas lesiones puntiformes hasta grandes masas aglomeradas fáciles de ver en las radiografías o en la tomografía con energía doble. Estos depósitos ocurren cuando el calcio se precipita en el tejido dañado por la inflamación, hipoxia o traumatismo local. Las localizaciones frecuentes incluyen yemas de los dedos, palmas, superficies extensoras de los antebrazos y las bolsas del olecranon y la preroturiana. Figura 353, 10. Pueden causar dolor y compresión nerviosa, se ulceran y producen drenaje de un material blanco arcilloso por la piel, además de infecciones secundarias.
Las calcificaciones en hoja paraespinales pueden tener complicaciones neurológicas. Manifestaciones pulmonares. Las dos formas principales de compromiso pulmonar en la esclerosis sistémica, la enfermedad pulmonar intersticial y la enfermedad vascular pulmonar, son frecuentes y causan la mayor parte de las muertes relacionadas con esclerosis sistémica. En particular, la supervivencia es muy baja en pacientes con esclerosis sistémica y presencia concurrente de estos dos procesos. Las complicaciones pulmonares menos frecuentes de la esclerosis sistémica incluyen neumonitis por aspiración secundaria al reflujo gastroesofágico crónico, hemorragia pulmonar por telangiectasia endobronquial, bronquiolitis restrictiva, reacciones pleurales, fisiología restrictiva por fibrosis de la pared torácica, neumotórax espontáneo y toxicidad pulmonar por fármacos. La incidencia de cáncer pulmonar es mayor en la esclerosis sistémica. Enfermedad pulmonar intersticial. Aunque puede encontrarse evidencia de enfermedad pulmonar intersticial hasta en 65% de los pacientes con esclerosis sistémica mediante tomografía computarizada de alta resolución, HRCT, High Resolution Computed Tomography, la enfermedad pulmonar intersticial clínica relevante se desarrolla en 16 a 43% de los casos. La frecuencia varía según el método de detección usado. Los factores de riesgo para enfermedad pulmonar intersticial incluyen sexo masculino, raza negra, compromiso cutáneo difuso, reflujo gastroesofágico grave y presencia de anticuerpos contra la topoisomerasa I. Por el contrario, los pacientes positivos para anticuerpos anticentrómero tienen un riesgo bajo de enfermedad pulmonar intersticial. Los factores de riesgo adicionales incluyen cifras bajas de capacidad vital forzada, FVC, Forced Vital Capacity, o capacidad de difusión de monóxido de carbono, DLCO, en una sola respiración disminuida en la presentación inicial. La dilatación esofágica con reflujo ácido crónico en la esclerosis sistémica causa microaspiración, un factor de riesgo para el desarrollo y progresión de la enfermedad pulmonar intersticial. Por lo general, la progresión más rápida de enfermedad pulmonar intersticial casi siempre ocurre en la enfermedad temprana, en los primeros 3 años, cuando la capacidad vital forzada puede descender 30% por año. Es posible que el compromiso pulmonar se mantenga asintomático hasta que esté avanzado. Los síntomas respiratorios iniciales más frecuentes, disnea de esfuerzo, fatiga y baja tolerancia al ejercicio, son sutiles y de progresión lenta. Es posible que haya tos seca crónica. La exploración física revela estertores inspiratorios finos subcrepitantes en las bases pulmonares. Las pruebas de función pulmonar, PFT, Pulmonary Function Testing, son relativamente sensibles para detectar el compromiso pulmonar temprano y casi siempre muestra un defecto ventilatorio restrictivo, volumen de flujo menor de 70% de lo esperado, cociente volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada mayor de 0,8 ambos, capacidad pulmonar total, TLC, Total Lung Capacity, reducida y capacidad de difusión, DLCO, baja. Un descenso en la capacidad de difusión de monóxido de carbono desproporcionado con la reducción de los volúmenes pulmonares debe generar la sospecha de enfermedad vascular pulmonar, aunque también puede ser resultado de anemia. Es frecuente la desaturación de oxígeno con el ejercicio. La radiografía torácica puede usarse como herramienta de detección inicial para descartar la infección y otras causas de compromiso pulmonar. Sin embargo, en comparación con la tomografía de alta resolución, es relativamente insensible para detectar la enfermedad pulmonar intersticial temprana. Puede demostrar opacidades lineales reticulares subpleurales en el lóbulo inferior y opacificaciones en vidrio despulido incluso en pacientes asintomáticos con pruebas de función pulmonar normales, figura 353.11. Otros hallazgos de la tomografía computarizada de alta resolución incluyen linfadenopatía mediastínica, nódulos pulmonares, bronquiectasias por tracción y pocas veces, cambios en panal de abejas. La extensión de los cambios intersticiales en la tomografía de alta resolución torácica predice la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial y la mortalidad. El lavado broncoalveolar, VAL, bronchoalveolar lavage, puede mostrar células inflamatorias en las vías respiratorias bajas y puede ayudar a descartar tuberculosis y otras infecciones. Sin embargo, el lavado broncoalveolar no parece útil para el diagnóstico de esclerosis sistémica ni para identificar la alveolitis reversible. Se usa sobre todo en la investigación. La biopsia pulmonar está indicada solo en pacientes con hallazgos atípicos en las radiografías torácicas. El patrón histológico en la biopsia pulmonar predice el riesgo de progresión de la enfermedad pulmonar intersticial. La neumonía intersticial inespecífica conlleva un mejor pronóstico que la neumonía intersticial usual. Hipertensión arterial pulmonar. La hipertensión arterial pulmonar se debe a la remodelación vascular de arterias pulmonares de pequeño calibre, menor de 500 micras, que ocurre en 8 a 12% de los pacientes con esclerosis sistémica y se presenta como una normalidad aislada o relacionada con enfermedad pulmonar intersticial. Desde el punto de vista hemodinámico, la hipertensión arterial pulmonar se define por una presión arterial pulmonar media mayor de 25 mm Hg con presión capilar pulmonar por oclusión menor de 15 mm Hg y resistencia vascular pulmonar mayor de 3 unidades WOD. La evolución natural de la hipertensión arterial pulmonar relacionada con esclerosis sistémica es variable, pero a menudo sigue una evolución descendente con el inicio de insuficiencia cardíaca derecha.
La supervivencia a 3 años de los pacientes con esclerosis sistémica e hipertensión arterial pulmonar no tratada es menor de 50%. Los factores de riesgo incluyen esclerosis sistémica cutánea limitada, cifra alta de telangiectasias cutáneas, edad avanzada al inicio de la enfermedad y presencia de anticuerpos contra el centrómero, ULRNP, U3, RNP, fibrilarina, y B23. Las mutaciones en el gen BMPR2 relacionadas con la hipertensión arterial pulmonar idiopática no se encuentran en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar por esclerosis sistémica. Aunque los pacientes con hipertensión arterial pulmonar a menudo permanecen asintomáticos en las etapas iniciales, pueden presentarse con síntomas inespecíficos de disnea de esfuerzo y disminución de la capacidad para el ejercicio. Con la progresión aparecen angina, casi síncope y manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha. La exploración física puede mostrar taquipnia, un componente pulmonar intenso del ruido cardíaco S2, soplo de insuficiencia pulmonar barra tricuspidea, frémito ventricular derecho palpable, aumento de la presión venosa yugular y edema en regiones de declive. La ecocardiografía Doppler es un método de detección no invasivo para calcular la presión arterial pulmonar. En vista del mal pronóstico de la hipertensión arterial pulmonar no tratada y la mejor respuesta terapéutica en pacientes con diagnóstico temprano, en todos los pacientes con esclerosis sistémica debe hacerse una detección de hipertensión arterial pulmonar en la valoración inicial, seguida por valoración anual. La presión arterial pulmonar sistólica calculada mayor de 40 mm Hg en reposo o las velocidades del chorro de insuficiencia tricuspidea mayor de 3 m/s sugieren hipertensión arterial pulmonar. Las pruebas de función pulmonar pueden mostrar descenso de la capacidad de difusión de monóxido de carbono aislada o desproporcionada con la gravedad de la restricción. Como la ecocardiografía puede sobreestimar o subestimar las presiones de la arteria pulmonar, el cateterismo cardíaco es el estándar de referencia necesario para confirmar el diagnóstico sospechado de hipertensión arterial pulmonar, valorar su gravedad, incluso el grado de disfunción cardíaca derecha, para descartar enfermedad venosa oclusiva y otras causas cardíacas, postcapilares, de hipertensión pulmonar, además de proporcionar parámetros pronósticos. Se recomienda la detección ecocardiográfica anual de hipertensión arterial pulmonar en la mayoría de los pacientes. Un descenso aislado en la capacidad de difusión de monóxido de carbono también puede ser indicativo del desarrollo de hipertensión arterial pulmonar. Puede ser difícil distinguir entre la hipertensión arterial pulmonar secundaria a la fibrosis pulmonar de la hipoxia en la esclerosis sistémica. La concentración sérica del extremo amino terminal del péptido natriurético procerebral, NT-proBNP, se relaciona con la presencia y gravedad de hipertensión arterial pulmonar en la esclerosis sistémica, así como con la supervivencia. Aunque las mediciones de NT-proBNP pueden ser útiles en la detección de hipertensión arterial pulmonar y en la vigilancia de la respuesta al tratamiento, los valores elevados no son específicos de la hipertensión arterial pulmonar, también ocurren en otras formas de cardiopatía derecha e izquierda. A pesar de la hemodinámica más favorable, el pronóstico de la hipertensión arterial pulmonar relacionada con esclerosis sistémica es peor y la respuesta terapéutica es más pobre que en la hipertensión arterial pulmonar idiopática, muy probablemente por la presencia concurrente frecuente de enfermedad pulmonar intersticial y complicaciones cardíacas en estos pacientes. Afección gastrointestinal. La afección del tubo digestivo, que puede afectar cualquier nivel de este, ocurre hasta en 90% de los pacientes con esclerosis sistémica, tanto esclerosis sistémica cutánea limitada como esclerosis sistémica cutánea difusa, cuadro 353, 6. Los hallazgos patológicos de fibrosis, atrofia del músculo liso y vasculopatía obliterante de pequeños vasos son similares a todo lo largo del tubo digestivo y contribuyen a reducir la calidad de vida, a la desnutrición y al aumento de la mortalidad. Afección del tubo digestivo alto. La disminución de la abertura bucal interfiere con la higiene dental regular. Los dientes se aflojan por la pérdida del ligamento periodontal que une los dientes con el hueso alveolar. Son frecuentes otras manifestaciones bucofaríngeas por la combinación de xerostomía, frenillo acortado y resorción de los cóndilos mandibulares y causan mucho sufrimiento. La mayoría de los pacientes tiene síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, GERD, gastroesofageal reflux disease, pirosis, regurgitación y disfagia. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se explica por la combinación de hipotensión del esfínter esofágico inferior que permite el reflujo, alteración de la limpieza esofágica del contenido gástrico regurgitado por la hipomotilidad y retraso del vaciamiento gástrico. Los antagonistas de los conductos del calcio y los inhibidores de la fosfodiesterasa usados para tratar el fenómeno de Raynaud pueden agravar más el reflujo. La manometría esofágica muestra motilidad anormal en la mayoría de los pacientes, incluso en ausencia de síntomas. Las manifestaciones no esofágicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico incluyen disfonía, tos crónica y microaspiración, la cual puede causar infecciones y agravar la enfermedad pulmonar intersticial subyacente. La tomografía torácica suele mostrar esófago permeable y dilatado con aire intraluminal. A veces es necesaria la endoscopia para descartar las infecciones oportunistas por cándida, virus del herpes y citomegalovirus. En la endoscopia puede encontrarse esofagitis erosiva corrosiva en pacientes con síntomas mínimos.
La estenosis esofágica y el esófago de Barrett pueden complicar la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica. Como la metaplasia de Barrett se acompaña de un mayor riesgo de adenocarcinoma, los pacientes con esclerosis sistémica y esófago de Barrett requieren vigilancia endoscópica regular con biopsia. Es frecuente la gastroparesía con saciedad temprana, distensión abdominal y agravación de los síntomas de reflujo. Los estudios con contraste con bario no son sensibles ni específicos para valorar el compromiso gástrico en la esclerosis sistémica. Puede haber ectasia vascular del antro gástrico, GAVE, gastric antral vascular ectasia. Estas lesiones subepiteliales, reflejo de la vasculopatía difusa de pequeños vasos de la esclerosis sistémica, se describen como estómago en sandía debido a su apariencia endoscópica. Los pacientes con ectasia vascular del antro gástrico pueden tener episodios recurrentes de hemorragia gastrointestinal, lo que causa anemia crónica e inexplicable, tubo digestivo bajo y afección anorrectal. Son frecuentes la pérdida de peso y la desnutrición causadas por la alteración de la motilidad intestinal, malabsorción y diarrea crónica secundaria a proliferación bacteriana excesiva. Esto da lugar a malabsorción de grasa y proteína y deficiencias de vitaminas B12 y D, que pueden exacerbarse por insuficiencia pancreática. La disfunción motora intestinal también puede causar pseudoobstrucción, con síntomas indistinguibles de los del vaciamiento gástrico tardío. Los pacientes se presentan con episodios recurrentes de dolor abdominal agudo, náusea y vómito y las imágenes radiográficas muestran obstrucción intestinal aguda. La diferenciación entre la pseudoobstrucción, que responde al tratamiento de sostén y nutrición intravenosa complementaria y la obstrucción mecánica es un difícil desafío diagnóstico. El compromiso del colon puede causar estreñimiento grave, a veces complicado con vólvulo del sigmoide. Es posible que haya incontinencia fecal, hemorragia gastrointestinal por telangiectasias y prolapso rectal. En la esclerosis sistémica tardía existen saculaciones de entrada amplia o divertículos en el colon, que a veces causan perforación y hemorragia. Un hallazgo radiográfico ocasional es la neumatosis cistoide intestinal por el aire atrapado en la pared intestinal, que en casos raros se rompe y causa neumoperitoneo benigno. Aunque rara vez hay compromiso del hígado, la cirrosis biliar primaria puede coexistir con la esclerosis sistémica. Afección renal. Crisis renal esclerodérmica. La crisis renal esclerodérmica se manifiesta con hipertensión acelerada acompañada de lesión renal aguda e insuficiencia progresiva. Esta complicación aguda de la esclerosis sistémica que pone en peligro la vida ocurre en 10 a 15% de los pacientes, casi siempre en los primeros 4 años de la enfermedad. Raras veces, la crisis renal esclerodérmica es la primera manifestación de esclerosis sistémica. Antes del advenimiento de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, enzima convertidora de angiotensina, angiotensin converting enzyme, la supervivencia de corto plazo en la crisis renal esclerodérmica era menor de 10%. La patogenia incluye vasculopatía obliterante y estrechamiento luminal de las arterias renales arqueadas e interlobulares, con hemólisis intravascular consecuente, junto con evidencia de activación de las vías del complemento, figura 353-12. El descenso progresivo del flujo sanguíneo renal, agravado por el espasmo vascular, induce la secreción yuxtaglomerular de renina y activación de la angiotensina 2, con vasoconstricción renal adicional y un círculo vicioso que culmina con la hipertensión acelerada. Los factores de riesgo para la crisis renal esclerodérmica incluyen raza negra, sexo masculino y compromiso cutáneo difuso o progresivo. Hasta 50% de los pacientes con esta crisis tienen anticuerpos contra el ácido ribonucleico polimerasa 3, mientras que los pacientes con anticuerpos anticentrómero parecen estar protegidos de esta complicación. Los frotes tendinosos palpables, el derrame pericárdico, la anemia nueva inexplicable y la trombocitopenia pueden anunciar una crisis renal esclerodérmica inminente. Los pacientes con riesgo alto y esclerosis sistémica temprana deben vigilar su presión sanguínea todos los días. Como el uso de glucocorticoides se relaciona con la crisis renal esclerodérmica, los pacientes con esclerosis sistémica de alto riesgo solo deben tomar prednisona cuando sea indispensable y en dosis bajas, menor de 10 mg por día. Por lo general, los pacientes se presentan con hipertensión acelerada, casi siempre mayor de 150-90 mmHg, e insuficiencia renal oligúrica. Sin embargo, casi 10% de los pacientes con crisis renal esclerodérmica se presenta con presión sanguínea normal. Por lo general, la crisis renal normotensa conlleva un mal pronóstico. El aumento de la presión sanguínea puede acompañarse de cefalea, visión borrosa, insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar. El análisis urinario casi siempre muestra proteinuria leve, cilindros granulares y hematuria microscópica. Es posible que haya trombocitopenia moderada y hemólisis microangiopática con eritrocitos fragmentados. Casi siempre sigue la insuficiencia renal oligúrica progresiva durante varios días. En ocasiones, la crisis renal esclerodérmica se diagnostica de manera errónea como púrpura trombocitopénica trombótica, TTP, u otras formas de microangiopatía trombótica. En tales casos, la biopsia renal y la medición de la actividad de la proteasa del factor de von Willebrand pueden aportar cierto beneficio.
La oliguria o un valor de creatinina 3 mg por 100 ml al momento de la presentación predicen un mal resultado, hemodiálisis permanente y mortalidad, igual que los hallazgos de trombosis vascular y colapso isquémico glomerular en la biopsia. En casos raros hay glomerulonefritis semilunar en la esclerosis sistémica y se relaciona con anticuerpos citoplásmicos contra neutrófilos específicos para mieloperoxidasa. La glomerulonefritis membranosa puede ocurrir en pacientes tratados con D-penicilamina. Existe disfunción renal asintomática hasta en la mitad de los individuos con esclerosis sistémica. Este compromiso renal subclínico se relaciona con otras manifestaciones vasculares de esclerosis sistémica y rara vez avanza. Afección cardíaca. Aunque a menudo es asintomático, se detecta compromiso cardíaco variable en 10 a 50% de los pacientes con esclerosis sistémica valorados con pruebas diagnósticas sensibles. El compromiso cardíaco clínico, más frecuente en la esclerosis sistémica cutánea difusa que en la esclerosis sistémica cutánea limitada, puede ser primario o secundario a la hipertensión arterial pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial o compromiso renal y se relaciona con malos resultados. Puede afectar al endocardio, miocardio y pericardio por separado o juntos. El compromiso pericárdico se manifiesta como pericarditis, derrame pericárdico, pericarditis constrictiva y rara vez, con taponamiento cardíaco. La fibrosis del sistema de conducción es frecuente. Puede ser asintomática o manifestarse por bloqueo cardíaco. Las arritmias son frecuentes, incluyen extrasístoles ventriculares, fibrilación auricular y taquicardia supraventricular. El compromiso microvascular, vasoespasmo recurrente y lesión por isquemia reperfusión contribuyen a la fibrosis miocárdica en placas, lo que causa disfunción ventricular izquierda sistólica o diastólica que puede evolucionar a insuficiencia cardíaca manifiesta. Puede haber miocarditis aguda o subaguda que produzca disfunción ventricular izquierda. El diagnóstico requiere imagen por resonancia magnética, MRI, cardíaca o biopsia endomiocárdica. Aunque la ecocardiografía convencional tiene baja sensibilidad para detectar el compromiso cardíaco preclínico en la esclerosis sistémica, las modalidades nuevas como la ecocardiografía dopplerística, TDE, Tissue Doppler Echocardiography, la resonancia cardíaca y las imágenes nucleares, tomografía por emisión de fotón único SPST, revelan una elevada prevalencia de alteraciones en la función o perfusión miocárdica. Los valores séricos de NT-proBNP, una hormona ventricular elevada en la esclerosis sistémica con hipertensión pulmonar, también pueden ser útiles como marcadores del compromiso cardíaco primario. Complicaciones musculoesqueléticas. Las complicaciones musculoesqueléticas son muy frecuentes en la esclerosis sistémica. El síndrome del túnel de Charcot puede ser la manifestación inicial. La atralgia y rigidez generalizadas son prominentes en la enfermedad temprana. La movilidad de articulaciones pequeñas y grandes se altera cada vez más y se desarrollan contracturas fijas en las articulaciones interfalángicas proximales y muñecas. Las contracturas de grandes articulaciones que se observan en pacientes con esclerosis sistémica cutánea difusa a menudo se acompañan de frotes tendinosos, caracterizados por crepitación áspera y correosa que se escucha o palpa con el movimiento pasivo. Se deben a fibrosis extensa y adhesión de las vainas tendinosas y planos aponeuróticos en la articulación afectada. Los frotes tendinosos se relacionan con un mayor riesgo de complicaciones cardíacas y renales y menor supervivencia. Es frecuente la sinovitis detectada por ecografía o resonancia. Algunos pacientes desarrollan poliartritis erosiva en las manos y algunos tienen superposición con artritis reumatoide seropositiva. La debilidad muscular es frecuente y multifactorial. Contribuyen la falta de condición física, la atrofia por desuso, desnutrición, inflamación y fibrosis. En la etapa avanzada de la esclerosis sistémica puede verse una miopatía no inflamatoria crónica caracterizada por atrofia y fibrosis, así como aumento leve de enzimas musculares. La resorción ósea en las falanges terminales produce pérdida de los penachos distales, acrosteólisis figura 353, 9. La resorción de los cóndilos mandibulares genera dificultades para la mordida. La osteólisis también puede afectar las costillas y partes distales de las clavículas, manifestaciones menos reconocidas de la enfermedad. En la esclerosis sistémica son frecuentes los ojos secos y la boca seca, complejo seco. La biopsia de las glándulas salivales menores muestra fibrosis, no la infiltración linfocítica focal característica del síndrome de Sjögren primario. Es frecuente el hipotiroidismo causado por enfermedad de Graves o enfermedad de Hashimoto, sobre todo en la esclerosis sistémica cutánea limitada y puede pasar inadvertido. Aunque en general el sistema nervioso central queda intacto, puede haber neuropatía sensitiva del trigémino unilateral o bilateral. La disfunción eréctil es frecuente, a veces una manifestación inicial de la enfermedad. La incapacidad para lograr o mantener la erección se debe a insuficiencia vascular y fibrosis del músculo liso de los cuerpos penianos. El desempeño sexual también se altera en las mujeres. Aunque la fertilidad no se modifica en la esclerosis sistémica, el embarazo conlleva un mayor riesgo de resultados fetales adversos. Además, el compromiso cardiopulmonar puede agravarse durante el embarazo y hay descripciones de crisis renal esclerodérmica nueva. Cáncer. Los estudios epidemiológicos indican un mayor riesgo de cáncer en la esclerosis sistémica.
El cáncer pulmonar y el adenocarcinoma esofágico casi siempre ocurren en presencia de enfermedad pulmonar intersticial o enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución y pueden ser resultado de la inflamación y reparación crónicas. Por el contrario, los carcinomas mamario, pulmonar ovárico y los linfomas tienden a ocurrir con una relación temporal estrecha con el inicio de la esclerosis sistémica, sobre todo en pacientes con autoanticuerpos contra ácido ribonucleico polimerasa 3. En esta situación, la esclerosis sistémica puede representar un síndrome paraneoplásico desencadenado por la respuesta inmunitaria antitumoral. Valoración de laboratorio y biomarcadores. La anemia microcítica leve es frecuente y puede indicar hemorragia gastrointestinal causada por ectasia vascular del antro gástrico o esofagitis crónica. La anemia macrocítica puede ser resultado de la deficiencia de folato y vitamina B12 secundaria a proliferación bacteriana excesiva en el intestino delgado y la mala absorción de fármacos como metotrexato. La anemia hemolítica microangiopática causada por fragmentación mecánica de los eritrocitos durante su paso por los vasos microscópicos recubiertos con fibrina o trombos plaquetarios es un rasgo distintivo de la crisis renal esclerodémica. La velocidad de eritrosedimentación, ESR, Erythrocyte Sedimentation Rate, casi siempre es normal. Su aumento puede indicar miositis o una neoplasia maligna coexistentes. En casi todos los pacientes con esclerosis sistémica se detectan autoanticuerpos antinucleares. Los anticuerpos antitopoisomerasa 1, SCL-70, y anticentrómero son mutuamente excluyentes, pero ambos son muy específicos para esclerosis sistémica. Los anticuerpos contra topoisomerasa 1 se relacionan con mayor riesgo de enfermedad pulmonar intersticial y mal pronóstico. Los anticuerpos contra el centrómero se relacionan con hipertensión arterial pulmonar, pero pocas veces con afección cardíaca, pulmonar o renal. El patrón de inmunofluorescencia nucleolar puede indicar anticuerpos contra U3, RNP, fibrilarina, TH/TOPM/SCL, mientras que la inmunofluorescencia moteada indica anticuerpos contra el ácido ribonucleico polimerasa 3, figura 353, TRS. Diagnóstico, estadificación y vigilancia. El diagnóstico de esclerosis sistémica se hace sobre todo con base en datos clínicos y casi siempre es sencillo en pacientes con la enfermedad establecida. La presencia de induración cutánea con un patrón de distribución simétrico característico acompañado de las manifestaciones viscerales típicas permite establecer el diagnóstico con un alto grado de certeza. En la esclerosis sistémica cutánea limitada, un antecedente de fenómeno de Raynaud y síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, junto con esclerodactilia y cambios capilares en el pliegue ungueal, a menudo combinados con telangiectasia cutánea y calcinosis de la piel, ayudan a establecer el diagnóstico. La enfermedad de Raynaud primaria es un trastorno benigno que debe diferenciarse de la esclerosis sistémica temprana o limitada. La microscopia del pliegue ungueal es muy útil en esta situación, ya que a diferencia de la esclerosis sistémica, los capilares del pliegue ungueal son normales. El diagnóstico de la esclerosis sistémica en una etapa temprana puede ser difícil. En la esclerosis sistémica cutánea limitada, los síntomas iniciales a menudo son inespecíficos, es posible que el fenómeno de Raynaud esté ausente y la exploración física a veces solo muestra edema de la extremidad superior y dedos hinchados. Es posible que en los pacientes con esclerosis sistémica temprana se diagnostique artritis, lupus eritematoso sistémico, miositis o más a menudo, enfermedad indiferenciada del tejido conjuntivo. En semanas o meses aparecen el fenómeno de Raynaud y la induración cutánea progresiva. Los autoanticuerpos específicos de esclerosis sistémica proporcionan un alto grado de certeza diagnóstica. El fenómeno de Raynaud con ulceraciones en las puntas de los dedos u otra evidencia de isquemia digital, junto con telangiectasias, motilidad esofágica distal alterada, enfermedad pulmonar intersticial o hipertensión arterial pulmonar inexplicables o hipertensión acelerada con insuficiencia renal en ausencia de induración cutánea evidente, sugiere el diagnóstico de esclerosis sistémica sin esclerodemia. Estudio del paciente. Tratamiento de la esclerosis sistémica. Generalidades. Principios generales. Hasta ahora, ningún tratamiento tiene un efecto significativo en la evolución de la esclerosis sistémica. En contraste, muchas intervenciones son muy efectivas para aliviar los síntomas, enlentecer la progresión del daño orgánico acumulativo y reducir la discapacidad. En los últimos 25 años se ha notado una reducción significativa en la mortalidad relacionada con la enfermedad. En vista de la marcada heterogeneidad de las manifestaciones de la enfermedad y de su evolución natural, el tratamiento de la esclerosis sistémica obliga a una estrategia de medicina personalizada, ajustada para las necesidades únicas de cada paciente particular. Los siguientes principios generales deben guiar el tratamiento. Cuadro 353, 7. Diagnóstico oportuno y exacto. Clasificación y estratificación de riesgo con base en la valoración clínica y de laboratorio, incluidos biomarcadores pronósticos y predictivos. Identificación temprana de las complicaciones orgánicas y valoración de su magnitud, gravedad y probabilidad de deterioro. Vigilancia regular del avance de la enfermedad, nuevas complicaciones y respuesta terapéutica. Ajuste del tratamiento, y educación del paciente. Para reducir el daño orgánico irreversible, el tratamiento debe ser proactivo, con detección regular e inicio de la intervención apropiada lo más pronto posible.
En vista de la naturaleza compleja y multisistémica de la esclerosis sistémica, debe buscarse una estrategia terapéutica en equipo que integre a los especialistas apropiados. En general se usa una combinación de fármacos que influyan en distintos aspectos de la enfermedad. Debe alentarse a los pacientes a familiarizarse con las posibles complicaciones y a comprender las opciones terapéuticas, incluso los estudios intervencionistas y la evolución natural, además de convertirse en un socio de sus médicos tratantes. Esto requiere una relación prolongada entre el paciente y el médico, con asesoría, aliento y diálogo continuos. Tratamiento modificador de la enfermedad. Fármacos inmunodepresores. Los fármacos inmunodepresores usados en otras enfermedades autoinmunitarias han producido un beneficio modesto o nulo en la esclerosis sistémica. Los glucocorticoides alivian la rigidez y el dolor en la etapa inflamatoria temprana de la esclerosis sistémica cutánea difusa, pero no influyen en la progresión del daño en la piel o en órganos internos. Como su uso se acompaña de un mayor riesgo de crisis renal esclerodérmica, los glucocorticoides solo deben usarse cuando sean indispensables, en la dosis más baja posible y solo por periodos cortos. La ciclofosfamida se ha estudiado mucho por su eficacia en el tratamiento de la vasculitis, lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades autoinmunitarias. Está demostrado que la ciclofosfamida oral o intravenosa reduce la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial relacionada con esclerosis sistémica, con estabilización y rara vez con mejoría de la función pulmonar, hallazgos en la tomografía de alta resolución, síntomas respiratorios e induración cutánea. Los beneficios de la ciclofosfamida deben equilibrarse contra su toxicidad potencial, que incluye supresión de la médula ósea, infecciones oportunistas, cistitis hemorrágica y cáncer vesical, insuficiencia ovárica prematura y neoplasias malignas secundarias tardías. El metotrexato tuvo un efecto modesto en el compromiso cutáneo de la esclerosis sistémica en pequeños estudios. El micofenolato mofetilo, MMF, se valoró en estudios abiertos, con asignación al azar y grupo testigo. Tanto la induración de la piel como la enfermedad pulmonar intersticial mejoraron en pacientes tratados con micofenolato mofetilo y el fármaco fue bien tolerado. El tocilizumab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de interleucina 6 que bloquea la señalización de dicha interleucina, también produjo beneficio en estudios con asignación al azar en esclerosis sistémica. Estudios abiertos y pequeños respaldan el uso de rituximab, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el marcador CD20 de los linfocitos B maduros, junto con fotoféresis extracorpórea e inmunoglobulina intravenosa. Están en proceso estudios con asignación al azar en esclerosis sistémica que valoran la eficacia de abatacept, una proteína de fusión que inhibe la coestimulación y función de los linfocitos T. El uso de ciclosporina, azatioprina, hidroxicloroquina, talidómida y rapamicina no tiene respaldo bibliográfico. La ablación inmunitaria intensiva con quimioterapia en dosis alta, seguida de reconstitución con células madre autólogas, en algunos pacientes se relaciona con remisión duradera y mejor supervivencia de largo plazo en estudios clínicos con asignación al azar. Sin embargo, este régimen conlleva la posibilidad de movilidad y mortalidad, además del costo elevado. Tratamiento antifibrótico. Como la fibrosis cística produce daño orgánico en la esclerosis sistémica, los fármacos que interfieren con el proceso fibrótico representan una estrategia terapéutica racional. En estudios retrospectivos antiguos se demostró que la D-penicilamina estabiliza la induración cutánea, previene el daño visceral nuevo y mejora la supervivencia. Sin embargo, un estudio clínico con asignación al azar y grupo testigo en esclerosis sistémica activa temprana no encontró diferencia en la magnitud del compromiso cutáneo entre pacientes tratados con una dosis estándar, 750 mg/día, o una dosis muy baja, 125 mg en días alternos, de D-penicilamina. Los estudios clínicos recientes muestran el beneficio de la pirfenidona y de nintedanib en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, sin retraso significativo en la pérdida de función pulmonar. Aún se investiga si estos fármacos antifibróticos tienen eficacia y tolerabilidad comparables en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial secundaria, esclerosis sistémica y otras manifestaciones fibróticas de la enfermedad. Tratamiento vascular. El objetivo del tratamiento del fenómeno de Raynaud es controlar los episodios y mejorar la curación de las complicaciones isquémicas, además de retrasar la progresión de la vasculopatía obliterante. Los pacientes deben usar ropa abrigadora, reducir la exposición al frío y evitar fármacos que desencadenen o agraven los episodios de espasmo vascular. Los antagonistas de los conductos del calcio del grupo de las dihidropiridinas de liberación prolongada, como amlodipino y diltiazem, aminoran el fenómeno de Raynaud, pero su empleo a menudo se limita por los efectos colaterales, palpitaciones, edema en regiones en declive, agravación del reflujo gastroesofágico. Aunque los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina no reducen la frecuencia ni la gravedad de los episodios, los antagonistas del receptor de angiotensina 2, como los sartán, son efectivos y bien tolerados. Los pacientes con fenómeno de Raynaud que no responde a estos tratamientos pueden ameritar la adición de antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa 1, por ejemplo, prazosina, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, por ejemplo, sildenafilo, nitroglicerina tópica y goteo intravenoso intermitente de prostaglandinas. Las dosis bajas de ácido acetilsalicílico y dipridamol previenen la agregación plaquetaria y pueden ser útiles como agentes adjuntos.
En pacientes con ulceraciones isquémicas en la punta de los dedos, el antagonista del receptor de endotelina, 1, bosentan, reduce el riesgo de nuevas úlceras. En pacientes con isquemia grave continua, puede considerarse la simpatectomía digital y la inyección intradigital de toxina botulínica tipo A, Botox. El tratamiento empírico de largo plazo con estatinas y antioxidantes puede retrasar la progresión del daño y la obliteración vasculares. Hay poca información basada en evidencia para el tratamiento de las complicaciones cardíacas de la esclerosis sistémica, que debe ser guiado por especialistas experimentados en su diagnóstico y tratamiento. Aunque los bloqueadores B selectivos como el metoprolol pueden desencadenar el vasoespasmo, pueden usarse los antagonistas de los conductos del calcio que no pertenecen al grupo de las dihidropiridinas para controlar el ritmo en las arritmias auriculares y los bloqueadores alfa-beta no selectivos como el carvedilol para mejorar la perfusión miocárdica y la función sistólica ventricular izquierda. Tratamiento. Tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial relacionada con esclerosis sistémica. La enfermedad pulmonar intersticial es una causa importante de muerte en pacientes con esclerosis sistémica. Sin embargo, como la enfermedad pulmonar intersticial relacionada con la esclerosis sistémica no siempre es progresiva, es importante identificar a los pacientes con alto riesgo de progresión de la enfermedad en ausencia de tratamiento. La magnitud de la enfermedad pulmonar intersticial en la tomografía de alta resolución y la capacidad vital forzada en la valoración inicial, así como el declive en las pruebas de función pulmonar durante los 12 meses precedentes, ayudan a identificar a estos pacientes. Las personas con alto riesgo de enfermedad pulmonar intersticial deben vigilarse mediante pruebas de función pulmonar cada 6 meses. No se recomiendan las imágenes por tomografía de alta resolución en serie. La ciclofosfamida intravenosa y oral por 6 a 12 meses y el micofenolato mofetilo reducen el deterioro de la función pulmonar y mejoran los síntomas respiratorios. Sin embargo, la ciclofosfamida se acompaña de efectos colaterales más frecuentes. La seguridad y eficacia de los fármacos antifibrióticos recién aprobados para la fibrosis pulmonar idiopática están en investigación para la enfermedad pulmonar intersticial relacionada con esclerosis sistémica. En ciertos pacientes con progresión continua de la enfermedad pulmonar intersticial a pesar del tratamiento médico, el trasplante pulmonar podría considerarse como un procedimiento para prolongar la vida, aunque la enfermedad por reflujo gastroesofágico significativa es motivo de preocupación en la esclerosis sistémica. No hay reportes de recurrencia de la enfermedad pulmonar intersticial por esclerosis sistémica en los aloinjertos pulmonares. Tratamiento de las complicaciones gastrointestinales. Debido a la frecuencia de problemas bucales que incluyen disminución de la abertura bucal, menor producción de saliva, recesión gingival, enfermedad periodontal y pérdida dental, se recomienda la atención dental regular. El reflujo gastroesofágico es muy frecuente y puede ocurrir en ausencia de síntomas. Debe instruirse a los pacientes para que eleven la cabecera de la cama, ingieran comidas pequeñas y frecuentes y que eviten el alcohol, cafeína y los agravantes del reflujo conocidos, así como las comidas antes de acostarse. Los inhibidores de la bomba de protones reducen el reflujo ácido y es probable que en los pacientes con esclerosis sistémica se requieran dosis relativamente altas. Los fármacos procinéticos como la metoclopramida, eritromicina, un agonista de la motilina, y domperidona a veces son útiles, pero a menudo tienen efectos colaterales. En ocasiones, la inyección de toxina botulínica mejora el vaciamiento gástrico. Los procedimientos antirreflujo, como la funduplicación de Nissen, pueden causar acalasia secundaria y en general deben evitarse. La hemorragia episódica por ectasia vascular del antro gástrico, estómago en sandía, es susceptible a tratamiento con ablación endoscópica con láser o fotocoagulación con plasma de argón, aunque la hemorragia recurre con frecuencia. Algunos pacientes requieren alimentación entérica o gastrostomía o yeyunostomía percutánea para descompresión. El crecimiento bacteriano excesivo en el intestino delgado debido a la alteración de la motilidad causa distensión abdominal y diarrea y puede causar malabsorción y desnutrición grave. El tratamiento con ciclos rotatorios cortos de antibióticos de amplio espectro como metronidazol, eritromicina y rifaximina pueden erradicar el crecimiento bacteriano excesivo. La hipomotilidad del intestino delgado a veces responde a octreótido. Sin embargo, la pseudoobstrucción es difícil de tratar. La incontinencia fecal, una complicación frecuente o poco informada, puede responder a un fármaco antidiarreico, terapia de retroalimentación, aumento del esfínter y neuromodulación sacra. Debe valorarse con regularidad la posibilidad de desnutrición. Tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. En la esclerosis sistémica, la hipertensión arterial pulmonar tiene un pronóstico muy malo y causa 30% de las muertes. Como la hipertensión arterial pulmonar es asintomática hasta que está avanzada, debe buscarse en los pacientes con esclerosis sistémica en la valoración inicial y luego con regularidad. Por lo general, el tratamiento se inicia con un antagonista oral del receptor para endotelina, 1, como bosentan o un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, como sildenafilo. En fecha reciente, se demostró que el riociguat, un estimulador de la guanilato ciclasa soluble que aumenta la producción de óxido nítrico y selexipag, un agonista selectivo del receptor de prostaciclina IP, mejoran los síntomas de hipertensión arterial pulmonar y la supervivencia. También es probable que los pacientes necesiten diuréticos y digoxina.
Si se documenta la hipoxemia, debe prescribirse oxígeno complementario para evitar la vasoconstricción pulmonar secundaria. Los análogos de prostaciclina como epoprostenol o treprostinilo pueden administrarse en goteo continuo intravenoso o subcutáneo o por inhalaciones nebulizadas intermitentes. A veces es necesario el tratamiento combinado con distintas clases de fármacos con acción aditiva o sinérgica. El trasplante pulmonar se mantiene como una opción para algunos pacientes con esclerosis sistémica e hipertensión arterial pulmonar que no responden al tratamiento médico y la supervivencia a 2 años, 64%, es comparable a los de la enfermedad pulmonar intersticial o hipertensión arterial pulmonar idiopáticas. Tratamiento de la crisis renal. La crisis renal esclerodérmica es una urgencia médica. Como el resultado depende mucho de la magnitud del daño renal al momento en que se inicie el tratamiento intensivo, es esencial la detección temprana de la crisis inminente o temprana y deben hacerse los esfuerzos precisos para evitar su aparición. Debe instruirse a los pacientes con esclerosis sistémica de alto riesgo con enfermedad temprana, compromiso cutáneo extenso y progresivo, frotes tendinosos y anticuerpos contra la ácido ribonucleico polimerasa 3, para que vigilen su presión sanguínea todos los días e informen de inmediato cualquier alteración significativa. Deben evitarse los fármacos nefrotóxicos y los glucocorticoides solo deben usarse cuando sean indispensables y en dosis bajas. Los sujetos que se presenten con crisis renal esclerodérmica deben hospitalizarse de inmediato. Una vez que se excluyan otras causas de enfermedad renal, el tratamiento se inicia pronto con titulación de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina de acción corta, con la finalidad de lograr la normalización rápida de la presión sanguínea. En pacientes con hipertensión persistente debe considerarse la adición de bloqueadores del receptor para angiotensina 2, antagonistas de los conductos del calcio, bloqueadores del receptor de endotelina 1, prostaciclinas e inhibidores directos de la renina. Hasta 2/3 de los pacientes con crisis renal esclerodérmica requieren diálisis. Es posible lograr la recuperación renal sustancial y la diálisis se suspende en 30 a 50% de los pacientes. El trasplante renal es apropiado para pacientes incapaces de suspender la diálisis después de 2 años. La supervivencia de los sujetos con esclerosis sistémica y trasplante es comparable a la de otras enfermedades. La recurrencia de la crisis es rara. Cuidado de la piel. Como el compromiso de la piel en la esclerosis sistémica nunca pone en peligro la vida y se estabiliza, incluso regresa de manera espontánea, el tratamiento de la enfermedad no debe guiarse con las manifestaciones cutáneas. Los síntomas inflamatorios del compromiso cutáneo temprano pueden controlarse con antihistamínicos y dosis bajas de glucocorticoides en ciclos cortos, menor de 5 mg por día de prednisona. La ciclofosfamida y el metotrexato tienen efectos leves en la induración cutánea. Como la piel está seca, se sugiere el uso de ungüentos hidrófilos y aceites de baño y el masaje regular de la piel es útil. Las telangiectasias, que representan un problema estético, sobre todo en la cara, pueden tratarse con láser de pigmento en pulsos. Las úlceras digitales isquémicas se protegen con vendajes oclusivos para favorecer la curación y prevenir la infección. Las úlceras cutáneas infectadas se tratan con antibióticos tópicos y desbridamiento quirúrgico. Aunque no hay un tratamiento con efectividad comprobada para prevenir los depósitos calcificados en los tejidos blandos o favorecer su disolución, los reportes respaldan el uso de diltiazem, minociclina, bisfosfonatos y tiosulfato de sodio, TSS, tópico o intravenoso. Otros tratamientos que se han usado para la calcinosis incluyen láser de dióxido de carbono, litotripsia extracorpórea con ondas de choque y microperforación quirúrgica de alta velocidad. Tratamiento de las complicaciones musculoesqueléticas. La atralgia y la rigidez articular son manifestaciones muy frecuentes y molestas de la enfermedad temprana. Los ciclos cortos de antiinflamatorios no esteroideos, metotrexato y el uso cauteloso de glucocorticoides en dosis bajas alivian los síntomas. La terapia física y laboral puede ser efectiva para prevenir la pérdida de la función musculoesquelética y las contracturas articulares y debe iniciarse pronto. Evolución. La evolución natural de la esclerosis sistémica es muy variable y difícil de predecir, sobre todo en las etapas tempranas de la enfermedad. Los pacientes con esclerosis sistémica cutánea difusa tienden a tener una progresión más rápida de la enfermedad y peor pronóstico que aquellos con esclerosis sistémica cutánea limitada. Los síntomas inflamatorios de la esclerosis sistémica cutánea difusa temprana, como fatiga, edema, dolor articular y prurito, ceden y el engrosamiento cutáneo se estabiliza 2 a 4 años después del inicio de la enfermedad. Es durante la etapa edematosa inflamatoria temprana que puede desarrollarse el daño visceral que pone en peligro la vida. Aunque el daño orgánico existente, como la enfermedad pulmonar intersticial, puede avanzar incluso después que el compromiso cutáneo alcanza su nivel máximo, es raro que haya daño orgánico nuevo. Por lo general, la crisis renal esclerodérmica ocurre en los primeros 4 años de la enfermedad. En la etapa tardía, mayor de 6 años, la piel casi siempre es suave y atrófica. La regresión cutánea suele ocurrir en un orden inverso al del compromiso inicial, con reblandecimiento en el tronco, seguido por las partes proximales y al final las distales de las extremidades. Sin embargo, la esclerodactilia y las contracturas fijas de los dedos casi siempre persisten. Es poco frecuente la recaída o recurrencia del engrosamiento cutáneo después del compromiso máximo.
Los pacientes con esclerosis sistémica cutánea limitada tienen una evolución clínica muy distinta a la de la esclerosis sistémica cutánea difusa. El fenómeno de Raynaud casi siempre antecede a otras manifestaciones de la enfermedad por años, incluso décadas. Las complicaciones viscerales, como la hipertensión arterial pulmonar, casi siempre se desarrollan tarde y progresan con lentitud. Pronóstico. La esclerosis sistémica confiere un aumento sustancial en el riesgo de muerte prematura. Las tasas de mortalidad ajustadas por edad y género son 5 a 8 veces mayores que en la población general y más del 50% de todos los pacientes con esclerosis sistémica muere a causa de la enfermedad. En un estudio poblacional de esclerosis sistémica, la mediana de supervivencia fue de 11 años. En pacientes con esclerosis sistémica cutánea difusa, las tasas de supervivencia a 5 y 10 años fueron 70 y 55%, respectivamente, mientras que en personas con esclerosis sistémica cutánea limitada, las tasas respectivas fueron de 90 y 75%. El pronóstico se correlaciona con la magnitud de compromiso cutáneo, que en sí mismo es un sustituto del daño visceral. Las principales causas de muerte son hipertensión arterial pulmonar, fibrosis pulmonar, compromiso gastrointestinal y enfermedad cardíaca. La crisis renal esclerodérmica se relaciona con una mortalidad del 30% a 3 años. El cáncer pulmonar y el exceso de muertes cardiovasculares también contribuyen al aumento de la mortalidad. Los marcadores de mal pronóstico incluyen género masculino, raza negra, edad avanzada al inicio de la enfermedad, engrosamiento excesivo de la piel con compromiso del tronco, frotes tendinosos palpables y evidencia de daño visceral significativo o progresivo. Los factores de laboratorio predictivos de mayor mortalidad en la valoración inicial incluyen aumento de la eritrosedimentación, anemia, proteinuria y anticuerpos antitopoisomerasa 1. En un estudio, los pacientes con esclerosis sistémica y afección extensa de la piel, capacidad vital menor de 55% de lo esperado, afección gastrointestinal sustancial, pseudoobstrucción o malabsorción, evidencia clínica de trastorno cardíaco o crisis renal esclerodérmica, tuvieron una supervivencia a 9 años menor de 40%. La gravedad de la hipertensión arterial pulmonar predice la mortalidad y los pacientes con presión arterial pulmonar mayor de 45 mm Hg tuvieron una supervivencia del 33% a 3 años. El advenimiento de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en la crisis renal esclerodérmica tuvo un efecto drástico en la supervivencia, aumentó menos de 10% a un año en la época anterior a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina hasta más de 70% de supervivencia a 3 años en la actualidad. Además, la supervivencia a 10 años en la esclerosis sistémica ha mejorado menos de 60% en la década de 1970 a más de 66 a 78% en la de 1990, una tendencia que refleja la detección más temprana y el mejor tratamiento de las complicaciones. Esclerodermia localizada. El término esclerodermia describe un grupo de trastornos cutáneos localizados, cuadro 353, 1. Son más frecuentes en niños que en adultos y en contraste marcado con la esclerosis sistémica, casi nunca se complican con fenómeno de Raynaud o daño orgánico interno significativo. La morfea se presenta como placas circulares múltiples o solitarias de piel gruesa o rara vez como induración diseminada, morfea generalizada o panesclerótica. Los dedos casi siempre quedan intactos. La esclerodermia lineal puede afectar los tejidos subcutáneos, lo que causa fibrosis y atrofia de las estructuras de sostén, tendones, músculo e incluso hueso. En los niños, el crecimiento de los huesos afectados se retrasa. Cuando la esclerodermia lineal cruza grandes articulaciones puede causar contracturas considerables. Enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Los pacientes con esclerosis sistémica cutánea limitada coexistente con manifestaciones de lupus eritematoso sistémico, polimiositis y artritis reumatoide tienen enfermedad mixta del tejido conjuntivo, MCTD, Mixed Connective Tissue Disease. Este síndrome superpuesto casi siempre se acompaña de la presencia de títulos altos de anticuerpos contra 1, RNP. La presentación inicial característica es con fenómeno de Raynaud relacionado con dedos hinchados y mialgia. Con el tiempo pueden aparecer esclerodactilia, calcinosis de tejidos blandos y telangiectasias cutáneas. Se observa exantema sugestivo de lupus eritematoso sistémico, eritema malar, fotosensibilidad, o dermatomiositis, exantema en heliotropo en los párpados, exantema eritematoso en nudillos. La atralgia es frecuente y algunos pacientes desarrollan poliartritis erosiva. También es posible que haya fibrosis pulmonar e hipertensión arterial pulmonar aislada o secundaria. Otras manifestaciones incluyen motilidad esofágica alterada, pericarditis, síndrome de Sjögren y enfermedad renal, en particular glomerulonefritis membranosa. La valoración de laboratorio muestra aumento de eritrosedimentación e hipergamaglobulinemia. Aunque se detectan títulos altos de anticuerpos contra 1, RNP, no se detectan los autoanticuerpos específicos de esclerosis sistémica. A diferencia de esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo a menudo responde a los glucocorticoides y el pronóstico de largo plazo es mejor que el de la esclerosis sistémica.
Aún se debate si la enfermedad mixta del tejido conjuntivo es en verdad una entidad distintiva o es un subtipo del lupus eritematoso sistémico o la esclerosis sistémica. Fascitis eosinofílica, fascitis difusa con eosinofilia. La fascitis eosinofílica es un raro trastorno idiopático de los adultos que se acompaña de induración cutánea súbita. La piel asume una apariencia de empedrado grueso en piel de naranja. A diferencia de la esclerosis sistémica, no hay fenómeno de Raynaud, compromiso visceral relacionado con esclerosis sistémica ni autoanticuerpos. Además, el trastorno cutáneo no afecta a los dedos. La biopsia de espesor total de la piel con lesiones revela fibrosis de la fascia subcutánea, con inflamación variable e infiltrados eosinofílicos. En la fase aguda de la enfermedad, la eosinofilia en sangre periférica puede ser marcada. La resonancia parece una herramienta sensible para el diagnóstico de la fascitis eosinofílica. La fascitis eosinofílica puede ocurrir junto o antes de varios síndromes mielodisplásicos o el mieloma múltiple. Aunque los glucocorticoides logran la resolución pronta de la eosinofilia, la piel muestra una mejoría lenta y variable. El pronóstico de los pacientes con fascitis eosinofílica que no desarrollan complicaciones hematológicas casi siempre es bueno.